Hace algún tiempo, poco más de un mes, estábamos hablando respecto a los problemas de seguridad vial que habían en esta autopista. Ahora es una situación aún más grave. Una niña de 3 años recibió un piedrazo en la cabeza cuando su familia, que regresaba hace algunas noches atrás desde Rapel, se estacionó a la orilla del camino e intentó ser víctima, y sufrieron o fueron víctimas de un intento de encerrona. Los delincuentes, para intentar detener el vehículo, le arrojaron un piedrazo al sector del copiloto, donde iba la niña junto con su madre. Desgraciadamente, la menor sufrió heridas en su rostro bastante graves. Hoy, la familia, que es de San Bernardo, clama a justicia. Veamos el siguiente informe de Tu Día Investiga. Yo andaba ese día andaba en mi camioneta, que es esta. Entonces yo llegué, me bajé, me fui para la parte de atrás. De repente llega un vehículo y se bajan los sujetos. Y yo llego y salgo más o menos corriendo. Abro la puerta, me subo y ya los sujetos ya estaban por el otro lado. Pues lo único que yo siento es el golpe. Y ahí mi hija se me va entre medio de las piernas. Pero yo pensé que ella se estaba escondiendo cuando se bajó. Y cuando él parte, yo levanto a mi hija y ahí a mi hija le veo la cara ya. No, ahí ya... ¿Qué fue lo primero que pensó? Que ella estaba muerta. Muerta, yo le gritaba a él, le decía, Gerardo, mi hija se me muere, me la mataron. Yo, lo único que hacía. Son las duras palabras de los padres de una pequeña de tan solo 3 años, quien recibió el impacto de una piedra en su rostro mientras su familia se percataba que estaban siendo víctimas de una encerrona a solo metros de un peaje en la autopista del Sol. Yo me subo al vehículo y al subirme al vehículo intentaron abrir las puertas, eran como 5 sujetos. Y el asunto es que yo llego y echo a andar el vehículo y voy a salir. Y de repente siento un impacto que llega en el lado del copiloto. Mi señora agarra a mi hija que iba atrás, porque supuestamente lo iban a robar el vehículo. Entonces agarra a mi hija y en el momento que agarra a mi hija, el impacto le llega en la frente a ella y yo lo único que atiné fue a salir a meterme en la autopista. La vida de esta familia cambió para siempre tras aquel fatal suceso, ya que la salud de la menor se vio perjudicada por una herida facial con la que hoy debe lidiar. A esto se suma el alto costo de los gastos médicos que deberán desembolsar en un futuro. Y uno ahora tiene que tener fuerza nomás de ver y tratar de proteger a mi hija nomás. Cosa de sacarle psicológicamente el trauma, porque ella despierta en la noche con la luz apagada y dice, papá, está oscuro, los van a matar. O sea, y a cualquiera que le pregunte qué le pasó y ella empieza a hablar que no, que los querían matar y los tiraron piedra. Entonces igual es traumante eso para uno, que los hijos empiecen a hablar así. Ahora ya tenemos que tener una kinesiólogo particular. Ella tiene que tratarla primero para ver si ella necesita una cirugía, porque como son 3 cicatrices que le van a quedar, entonces ahí los van a decir si ella necesita cirugía. Ahora los medicamentos, ahora ella tiene que tratarse con psicólogo, yo igual. O sea, un alto costo. Entonces igual es un alto costo, entonces yo digo, ¿quién me responde por eso? ¿Y cómo en este momento yo voy a estar pagando con lo que me está pasando y nadie se va a hacer responsable? A 5 días del traumático hecho, los padres de la pequeña dicen sentirse desamparados debido a que la autopista no se ha comunicado con ellos para brindar ayuda, alguna orientación para así esclarecer y ordenar los hechos que ocurrieron la noche del domingo. Y aquí yo tengo el comprobante, el horario que pasé y lo que pagué, que aquí sale que cobran autopista del Sol y la otra creo que es de Milipilla, que se juntan, que son 4.700 pesos. O sea, uno los paga y no tiene derecho a nada, o sea, no tiene seguridad, no tiene absolutamente nada. O sea, ni siquiera los primeros auxilios.
Nos comunicamos con la autopista que une la ciudad de Santiago con la región de Valparaíso y esta fue su respuesta. La concesionaria lamenta profundamente los hechos de delincuencia sufridos por esta menor de 3 años y su familia, quienes, tal como lo indican las propias víctimas, fueron sorpresivamente asaltados. Por esta razón será la autoridad competente, junto con el Ministerio Público, quienes deberán investigar los hechos y sancionar a los responsables de estos actos delictuales. Esta concesionaria aportará a la respectiva autoridad los antecedentes que puedan servir para el éxito de la investigación. Días complejos atraviesan estos padres de la comuna de San Bernardo. Por ahora solo esperan una luz de esperanza que los lleve a dar con el paradero de los responsables que le pudieron haber quitado la vida a la pequeña de tan solo 3 años. Realmente impactante toda esta situación que, de alguna forma hay que decirlo, el único consuelo de estos padres hoy es que esto pudo haber tenido consecuencias fatales, porque fue un piedrazo en la cabeza que atravesó el vidrio de la ventana del copiloto donde estaba su madre. Además de los daños físicos en el rostro, además estábamos conscientes de que hay un daño de alguna forma psicológico. Esta pequeña, tal como decían sus padres, despierta con frecuencia en las noches, en los últimos días, gritando por lo que le ha sucedido. Realmente increíble. Fíjate que uno no puede imaginarse cómo una familia vive un hecho tan despiadado, porque hay que ser y además, o sea, hay que ser muy desalmado para actuar de la forma en que actuaron estos tipos, ¿no? Tú vienes de vacaciones, estás en un modo de tranquilidad, como dicen, tal como se expresaba en la nota, y de pronto te ves víctima de una situación como esta, pero lo peor además que le puede pasar al dueño del auto, en este caso a quien va conduciendo, es que afectan a tu hija, a tu ser más querido. Es realmente una cuestión que, fíjate que me da pena, pero me da rabia también, porque estamos viviendo estos hechos de manera demasiado frecuente. Y lo que uno ve ahí, como que lo uno percibe, es que claro, ese era el lugar como que uno cuando viene, a ver, volvamos atrás, vienes de vuelta con tu familia, le dan ganas de hacer pipí al papá, al chofer, nada más humano que eso. Nada más humano. Y uno va mirando el mejor lugar donde poder aparcarse, hacerse un poquito al lado para no estar tan cerca de la carretera y poder ahí eventualmente hacer lo que tenga que hacer y seguir el camino. Y en ese lugar, que se ve que está como más descampado, aparecen estos tipos, al ver que no pueden en el fondo detener el auto, tienen este piedrazo que le llega a la casa. A mí, la verdad es que una niñita de 3 años que se había visto afectada por esto, algo que ya me complica incluso como hablarlo, ¿no? Y evidentemente uno siente ahí que tiene que haber alguien que tenga que responder. Estamos con Manuel Palomino, que está con la familia, le mandamos desde ya, a través de él, ¿no? Un abrazo a la familia y toda nuestra solidaridad, bien digo, ¿no? Y todo nuestro apoyo en lo que podamos ser útiles. Manuel, por favor, cuéntanos. Así es, Mauricio, pena, rabia, indignación, y yo de verdad también quiero saludar acá, está Marisol, está Gerardo, que han tenido la amabilidad de recibirnos en su casa en una situación que de verdad pudo haber terminado una tragedia aún peor. Si esto ya es terrible, esto pudo haber terminado aún peor, y lo más terrible aún es que no hay respuestas, o las respuestas de cierta forma no son satisfactorias. Marisol, primero que todo, insisto, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo están hoy día? ¿Cómo está tu hija? Y cuéntanos un poquito en esta situación, un poco de no saber qué hacer hoy día trae esta tragedia. No, pues nosotros todavía estamos en shock, todavía estamos pasando este proceso que se nos viene súper largo. Cosa más linda. Y no, quedamos así. Ahora nosotros estamos recién de pie tratando de hacer justicia, que no sabemos nada de nadie, no lo ha llamado autopista, nada, pero estamos solos en esto ahora. Oye, Gerardo, por ejemplo, tú también, y esto lo comentabas tú, Mauricio, una familia que viene, por ejemplo, a un paseo un fin de semana. ¿Cuántas personas hoy día están saliendo de vacaciones? Tal cual. Te pasa una situación como esta. Primero tú, por ejemplo, lo que le preguntaba a tu hijo, ¿está mejor hoy día? Y aprovechamos también nuestras pantallas. Tú tienes muchas dudas, por ejemplo, de a quién acudir. Cuéntanos un poquito de esas dudas y en la situación que está la menor hoy día. Por ser, más que nada, uno quiere ver si la autopista se puede hacer responsable prácticamente por los medicamentos, hay que mandarla a psicólogo, tienen que hacerle escáner y muchas cosas más, o sea, uno no cuenta con esos medios. Y por ejemplo, volviendo a ese día domingo, caía ya la noche, vienen, insisto, volviendo a un paseo familiar, lo decía bien Mauricio, por una situación bien humana, ¿no? Uno para, se va al costado, claro. Los abordan. Descríbenos un poquito cómo fue la situación con la que llegamos a este hecho. Ya, por ser ese día domingo 30, eran
prácticamente como las 11:30 de la noche, más o menos, y era terrible el taco. Estamos hablando de Autopista del Sol, para que tengan una idea, aproximadamente el peaje Melipilla, ¿no? Claro, el peaje de Melipilla. El asunto que del destino que venía yo hacia la autopista me demoré 2 horas. O sea, es un tramo corto, pero demasiado taco. Entonces me dieron ganas de orinar. Y pasando por Maire, vi un lugar que estaba más despejado, más tranquilo, más... O sea, tenía más espacio para estacionarse. Claro. Entonces me estaciono y de repente veo que llega un auto por detrás y yo me voy hacia el vehículo y de repente mi señora me dice: Gerardo, ahí los van a asaltarlos. Y ahí la cuestión es que yo no veo a nadie, o sea, solamente que mi señora ve como 5 sujetos. Yo trato de solo andarle el vehículo, voy a salir y siento el impacto en el vidrio de ella. Entonces, como ella ya vio a todos los sujetos, pescó a la niña de atrás de la silla, la sacó, porque hay muchos casos que se llevan los vehículos y se llevan hasta los niños adentro. Entonces, justo cuando ella la toma, tiran el piedrazo. Y a ella se le va por entre medio de las piernas. O sea, ella creía que se estaba escondiendo, pero fue el impacto que le llevó en toda la frente. Yo sé que es muy difícil, ¿verdad?, el proceso de revictimización y no queremos contribuir a eso, pero esto nos sirve obviamente para visibilizar situaciones que, insisto, están pasando, sobre todo hoy día, que mucha gente se está moviendo a regiones, por ejemplo, a raíz de vacaciones. Claro. Tú tomas entonces a tu hija, porque además cumpliendo con tener a la pequeña en una silla, ¿verdad?, que es la ley, ¿no?, para poder trasladar a los menores. Claro. Entonces tú rápidamente la tomas, la pasas adelante, y ahí es cuando tú piensas, digamos, que ella se está escondiendo, pero había sido cuando recibió el impacto. No, y fue fuerte, porque yo pensaba que si ella se estaba escondiendo, en caso de por el susto, pero ya cuando yo la tomo, no, esa imagen yo creo que no... jamás se me va a salir de la mente. Y luego de eso, por ejemplo, ¿había algún tipo de, alguna caseta de ayuda de la Autopista del Sol, primero auxilio? Nada. Inclusive no podíamos pasar cuando él se tira, y inclusive si él, gracias a Dios, hubiese seguido derecho para arrancar de ellos, nosotros caímos a un canal que no se ve de noche. Además había poca visibilidad. No se ve nada ahora mismo. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cómo vamos a llegar a esos sujetos si yo no tengo nada, no hay cámara, no hay nada? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cómo voy a hacer justicia yo por ellos? Manu, no sé si nos escuchan, si no, a través tuyo, un abrazo grande a Gerardo, a Marisol, uno que es papá de niños chicos y que anda a veces en la carretera. A mí me pasó hace una semana, estuve ahí también con ellos viajando. La posibilidad de enfrentar algo como lo que ustedes vivieron es una pesadilla. Yo desde ese lugar les mando un abrazo. La verdad, queremos contar esta historia, queremos acompañarlo en esta historia, solo para que alguien se haga responsable, también para alertar. Y lo primero que les quiero preguntar, mandándole un abrazo de verdad a ambos: ¿cómo está ella? ¿Cómo está la chiquitita? Mire, gracias a Dios está bien. Gracias a Dios está bien. Ahora hay que darle fuerza nomás a ella, que todavía no hemos podido ir a psicólogo, nada, como está recién. Pero por mientras nosotros estamos sacándola adelante. ¿Y tuvo herida en su carita con los vidrios que se rompen? ¿Qué fue lo que le pasó para poder entender la gravedad de este incidente, de este accidente que tienen ustedes? No, yo cuando yo la vi, ella, es que no sé, es que es tan fuerte, pero ella tenía como que le molieron su frentecita. Ay, yo no podía hacer nada, ni siquiera ponerle un pañito, porque ella tenía muchos vidrios en su rostro. Ella tenía vidrio en el ojito, en su herida, yo no podía hacer nada. ¿Qué desesperación más grande? Claramente requiere un tratamiento de cirugía plástica, me imagino. Me pregunta, por ejemplo, si va a requerir algún tipo de cirugía plástica, por ejemplo. Claro. Que ese proceso ahora se los viene, ¿me entiendes? Ahora ella por mientras ya está en curaciones. Ahora tiene que verla al médico, de donde yo me atiendo. Y el médico la va a ver si le quedaron, no sé, porque tienen que primero, ella me dice que me va a mandar a kinesiología con ella. Y después de eso vamos a ver si puede entrar a una cirugía, porque ella tiene 3 cortecitos en su frente. Entonces a ella como que le reconstruyeron su frente de nuevo, porque ella tenía molida su frente.
Este es un proceso, conversábamos acá, muchachos, es un proceso largo, ¿no? De rehabilitación, no solo obviamente del tema físico, sino que también, por ejemplo, del tema de salud mental, ¿verdad? Y cómo se va a ir recomponiendo, ¿verdad? Esta pequeña de tan solo 3 años. Nosotros teníamos acá algunas consultas que queremos también conversar con ustedes, por ejemplo, con respecto a los seguros comprometidos. El seguro, por ejemplo, el SOAP, ¿no? El seguro obligatorio. ¿Hay alguna posibilidad de acceder a ello? ¿Ustedes tienen alguna claridad de eso, por ejemplo, Gerardo? O sea, lo único que me han ayudado en averiguar, que supuestamente el seguro, creo que uno tiene que llevar las boletas de los que salen. ¿Les parece? Mira, en el estudio estamos con el señor abogado Felipe Besnier, que a lo mejor nos puede ayudar a tener un poquito más de respuesta a estos temas que, insisto, no solo le afectan hoy día a esta familia, sino que cualquiera de cierta forma nos podemos ver expuestos a esta situación. Sí, bueno, antes que todo mandarle un cordial abrazo, saludo a Marisol, Gerardo, a la niñita, porque la verdad es que hasta cuándo, muchachos, ya escuchamos estas situaciones. Yo también pienso, no sé, no tengo hijos, pero mis sobrinos, como decía Mauricio recién, los niños viajan amarrados atrás en su silla, entonces enfrentarse a una situación así no te da tiempo para sacar a los niños, entonces muchas veces hemos visto hasta que los delincuentes arrancan con los niños, la verdad es que es terrible. Miren, la verdad es que, para responder rápidamente la pregunta que planteaba Manu, el SOAP, el seguro obligatorio, la verdad es que es un seguro que atiende a eventuales accidentes que se puedan provocar con terceros, así que probablemente no va a ser de mucha ayuda en esta situación. Distinto sería si es que tal vez tenemos contratado un seguro personal en el vehículo, pero habría que atender y ver particularmente si es que la póliza de seguro tiene algún tipo de cobertura respecto a accidentes físicos que pueda sufrir una persona, ya así que eventualmente, si es que tienen un seguro, podrían activarlo. Ahora, me gustaría consultar, Manu, ellos hicieron en lo inmediato la denuncia a Carabineros, al Ministerio Público. ¿Por qué te lo pregunto? Porque en lo inmediato, la unidad de víctimas de la Fiscalía puede entregar un tipo de apoyo psicológico para la niñita, para los papás, para Gerardo, para Marisol, e insisto, en lo inmediato. Ya vamos a ver qué pueden hacer en lo sucesivo, pero ¿hicieron esa denuncia? Sí, no, sí, nosotros la hicimos. Porque ellos fueron los que lo escoltaron, porque nosotros con todo esto, nosotros no tuvimos apoyo de nadie en la autopista y llegamos al Paico, imagínense, al Paico tuvimos que llegar con la niña para que ellos lo ayudaran, Carabineros, y ellos lo llevaron al hospital de Talagante. Marisol, ¿La denuncia se hizo? Sí. Gracias a Carabineros, con todo el taco que había, gracias a ellos, les doy muchas gracias a Carabineros que estaba ahí en ese momento, que lo escortó hasta Talagante, y ahí lo tuvieron en todo momento con nosotros. Después llegó la CID a ver supuestamente las huellas, pero dijeron que no, que en la piedra estaba dentro del vehículo, pero con las huellas no se podían sacar, entonces... ¿Y Gerardo, desde la Fiscalía les han entregado algún tipo de apoyo en la unidad de víctimas, apoyo psicológico, en lo inmediato, para poder atender la situación que están atravesando? ¿Han tomado contacto con ustedes? No, nada. Ya, eso es súper importante. Nosotros fuimos después para allá, para Carabineros, para ver en qué estaba esto. Y ellos me dijeron que los papeles se fueron a Fiscalía de Melipilla. Sí, exacto, miren. Y me dijeron que ese proceso, que era largo, que inclusive vamos a ver si todavía no, yo creo que no adentran los papeles todavía. Sí, oye, como tú dices, lamentablemente es un procedimiento largo que una vez se presenta la denuncia ante Carabineros, pasan los antecedentes al Ministerio Público y de ahí en adelante, y creo que esto nos va a servir a todos como consejo, en los trámites que tenemos que realizar los vamos a realizar siempre en Fiscalía, en el Ministerio Público, porque ya ahí Carabineros se desliga del hecho como tal. Oye, la concesionaria tiene una declaración al respecto de lo que vivió la familia de Gerardo y Marisol. Dice que lamenta profundamente lo hecho, sufrido por esta menor de 3 años, y que tal como le indican las normas, las propias víctimas, fueron sorpresivamente asaltados. Por esta razón, dice, será la autoridad competente junto con el Ministerio Público quienes deberán investigar lo hecho. Ahí ya desligan responsabilidad. Exacto. Y también dice algo que quiero preguntarte a ti, señor abogado Felipe Besnier. Dice, por último, es importante hacer un llamado a los usuarios de la Ruta 78 y de todas las carreteras y autopistas en general, que en caso de tener que realizar una detención, lo realicen, en los lugares debidamente establecidos, con el fin de evitar situaciones de riesgo. Es una explicación que digamos que puede ser un poquito insatisfactoria. Queremos saber estrictamente cuáles son nuestros derechos, y ahí el señor abogado Felipe Besnier nos va a contar respecto de casos como este, como el que están viviendo Marisol y Gerardo. Lo vamos a conversar todo largamente a la vuelta. Muchas preguntas respecto a lo que vivió esta familia ahí en Autopista del Sol, ya lo decíamos, hay una declaración respecto de lo que sucedió, ¿no? Les tiran un piedrazo, lo intentaron asaltar, ellos se habían detenido, su hija de 3 años termina muy herida, lamentablemente. Ellos están buscando que se les pueda restituir en algo todos los costos
médicos, además, que han tenido, por ejemplo, a partir de lo que vivió esta familia. Sin embargo, la autopista dice la verdad, hay lugares habilitados, la verdad, esto tiene que seguirlo el Ministerio Público. ¿Qué le podríamos decir, señor abogado Felipe Bernier? Sí, la verdad es que escuchaba atentamente la declaración que hizo la autopista y aquí vamos a ser súper categóricos. La autopista no se puede autoeximir de responsabilidad sobre un hecho que ellos deben proporcionar, que es la seguridad en la vía. Claro. ¿Ya? Voy a traer nuevamente la ley de protección al consumidor a colación. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando transitamos por una vía por la cual estamos pagando un peaje, somos clientes. Y en ese contexto, la autopista es un proveedor de un servicio que, entre muchos otros derechos y obligaciones, tiene que entregarnos seguridad en el consumo. Esto es muy similar, muchachos, y voy a hacer un ejemplo para poder tal vez graficarlo de manera más clara. Pero si nosotros vamos a un restaurante y nos tomamos comemos un plato, nos tomamos una sopa, o mejor, más fácil, comemos mayonesa, ¿cierto? Que es muy común que nos dé salmonela, ¿cierto? Si nos intoxicamos con esa mayonesa, ¿quién responde? El restaurante, ¿cierto? Porque claro, hay falta de seguridad en el consumo. Totalmente. Si lo traspasamos a la autopista, esto es exactamente lo mismo. Ellos tienen que entregar y proveer seguridad en todo el trayecto. Ellos verán cómo lo hacen. Si ponen cámaras, si ponen guardias, sobre ellos pesa la responsabilidad, no sobre nosotros como consumidores. Y en ese sentido, entonces, esto es una infracción a la ley de protección al consumidor. ¿Y esto qué quiere decir? Rápidamente, que la autopista debe indemnizar a las víctimas y a los afectados. Señor abogado, ahí tengo una consulta. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer esta familia justamente para lograr esa indemnización? Sí, es un hecho que la autopista por sí sola no va a responder. Entonces, lamentablemente, como ocurre en la gran mayoría de los casos, vamos a tener que pasar un mal rato. ¿Esto qué implica? Vamos a tener que demandar a la autopista en un juzgado de policía local. Técnicamente esto se denomina querella infraccional. Y es el juzgado de policía local quien va a declarar, en primer lugar, que la autopista incumplió una normativa de la ley de consumo y además va a estimar cuáles son los prejuicios que ocurrieron y que va a tener que costear la autopista. Felipe, hay un caso emblemático, ustedes lo recordarán, 2002, Gladys Valk, ¿se acuerdan ustedes? Que le llega un piedrazo, la verdad es que le afectó muy fuertemente su rostro, y ahí hubo un seguimiento judicial, y aquí estoy viendo una nota de 5 años después, 2007, que se condenó precisamente a la autopista a pagar 87 millones de pesos en ese momento a Gladys Valk por esto que había pasado, que también fue un incidente muy emblemático, porque se acuerdan ustedes que desde las pasarelas se obligó a enrejarlas enteras para que nadie pudiera... En el fondo, ¿puede ser un buen antecedente pensando en esto? Por cierto que sí, lo que yo siempre trato de inculcar. Nos tenemos que empoderar de las leyes. Hay muchas leyes que no utilizamos y que están a nuestro favor y que nosotros podemos utilizarlas para, de alguna otra manera, lograr justicia, ¿cierto? Porque lo que Gerardo, Marisol quieren ahí para su hija es nada más y nada menos que justicia. Y hay herramientas legales a las cuales podemos acceder para justamente buscar que tanto la autopista como los delincuentes que cometieron este delito respondan. Así que están las alternativas. Pero una pregunta muy clave, las autopistas tienen los mejores abogados. Aquí estamos con cosas. Entonces, ¿qué le podemos decir? Goliat. Exactamente, esto es David contra Goliat. ¿Qué posibilidades tiene la familia, ¿no es cierto?, de recurrir a la ayuda legal que sea pronta, ¿no? Y que sea eficiente. Sí, no, es cierto. La verdad es que lamentablemente acceder hoy en día a un abogado implica sí o sí tener que pagar honorarios, ¿cierto? Hay instancias gratuitas en el sistema, como lo son las corporaciones de asistencia judicial, como lo son también las clínicas jurídicas de ciertas universidades donde pueden entregar algún tipo de ayuda. Ojo con esto, en el contexto de una investigación criminal en la cual el Ministerio Público eventualmente, si encuentra a las personas que cometieron este delito, puede imputar cargos, en ese contexto también se puede buscar una indemnización, ya en un juicio penal. Ahora, ojo con esto porque también es súper relevante y es muy atingente con lo que se está discutiendo incluso en la Asamblea Constitucional. Constituyente. La convención. En la Convención Constituyente. No existe la defensoría de las víctimas en nuestro país. Sin duda. Los delincuentes tienen una defensoría, ¿cierto? Que son ellos los que se encargan de defender sus intereses, pero no las víctimas. Entonces, ahí hay un punto que sería interesante que pudiésemos abordar en algún momento. Oye, esperamos que con todas estas reflexiones, todos estos comentarios, los consejos también del señor abogado Felipe Bernier, ¿no?, la familia pueda quizás también ahí encontrar alguna respuesta satisfactoria para seguir adelante en este caso, que claramente es totalmente injusto. Son absolutas víctimas de todo lo que les tocó vivir. Un abrazo grande para ellos y para la más chica de la casa también, que ojalá se recupere y que tengan, insisto, herramientas para poder seguir avanzando. Despedimos entonces a la familia, un abrazo grande para ustedes, también a Manuel Palomino, que estaba acompañando ahí este relato, y también a Felipe Bernier, señor abogado, que nos acompañó, bien digo, acá en el estudio. Seguimos con más.